Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio. Hoy damos inicio a nuestro curso de habilidades blandas en recursos humanos. Recordemos que son 4 sesiones. En la sesión de hoy nos vamos a centrar en una de esas habilidades blandas principalmente, que es la escucha activa. Bueno, antes de iniciar, entonces me permito presentarme. Para todos, mi nombre es María Cristina Díaz Morales. Hago parte de Centro Íntegra del espacio en psicología organizacional y voy a cumplir el rol de facilitadora durante este espacio y las sesiones también que integran nuestro curso sobre habilidades blandas en recursos humanos. Agradecer a todos su participación. Espero que este espacio sea muy enriquecedor para todos y las sesiones que vienen. Y la idea es que podamos llevarnos algún aprendizaje importante que no solo va a contribuir en nuestro ámbito profesional, laboral, sino también este tema es muy bonito porque nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales a nivel personal, familiar y en todo ámbito realmente de nuestra vida. Bueno, antes de dar inicio a la temática, al contenido como tal, vale aclarar algunas condiciones, normas que vamos a tener en cuenta. Como ustedes saben, este curso va a ser certificado, entonces es necesario contar con el 80% de participación de ustedes a las sesiones. Con este 80% tenemos la base para poder certificarlos. ¿Cuál va a ser esa evidencia de su participación? Bueno, vamos a tomar asistencia siempre en cada una de las sesiones. Entonces, en algún momento en el desarrollo de la presentación, yo les voy a pedir el favor que diligencien un link de asistencia. Entonces, vamos a estar muy atentos en ese sentido para que ustedes puedan registrarse y ese va a ser el soporte que yo le voy a dar al equipo encargado de generar este tema de certificación para que al finalizar nuestro curso ustedes puedan obtener esa certificación. Efectivamente, también tengan en cuenta que vamos a contar con insumos al finalizar el curso. Entonces ustedes van a recibir ciertos documentos, artículos para que ahonden un poco más en las temáticas que vamos a ir desarrollando y también van a contar con las memorias de cada presentación para pues su investigación, su repaso y revisión de los temas que vamos a ir desarrollando. Pedirles que estén activos, de mente, corazón, que hagan sus preguntas, sus aportes. Obviamente son sesiones de 1 hora en donde pues no vamos a poder extendernos mucho en participación, pero sí va a ser súper importante recibir esa retroalimentación constante de su parte y ver que vamos alineados, articulados con el tema que vamos desarrollando. Entonces, esto sobre las condiciones. Nuevamente les digo que a quienes cumplan con la asistencia del 80% van a recibir un certificado oficial por parte de Centro Íntegro. Como les digo, este espacio va a ser colaborativo, entonces vamos a estar interactuando constantemente, yo les voy a hacer algunas preguntas. La idea es que ustedes utilicen el chat si les parece más fácil de esa manera o si quieren intervenir y les parece más fácil encender su micrófono, entonces háganlo con total libertad. Bueno, iniciemos entonces. El objetivo de hoy, de nuestra clase el día de hoy, es poder reconocer la importancia de la escucha activa. La escucha activa es una de las habilidades principales que nos van a permitir conectar con los demás y poder sostener conversaciones efectivas que logren dando esto al espacio organizacional. Vamos a ver cómo nos va a permitir realizar y llevar a cabo los distintos procesos de una manera más eficaz. Entonces vamos a ver también esos tips, técnicas que vamos a poder implementar para hacer un ejercicio de escucha activa efectiva. Y como les había mencionado, esto nos va a permitir poder desarrollarnos a nivel profesional, a nivel laboral y de manera pues también interpersonal de manera más adecuada. Vamos a hacer un repasito antes de ahondar en lo que es la escucha activa,
sobre lo que son en general las habilidades blandas. Hace 15 días tuvimos nuestra masterclass que dio preámbulo y fue el insumo inicial para este curso que iniciamos hoy. Y mencionamos la definición de lo que son las habilidades blandas y lo que implican realmente. Entonces, básicamente, las habilidades blandas se refiere a esas competencias personales, sociales, que van a determinar cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. También van a determinar esa forma de comunicación y cómo solventamos o gestionamos ciertas situaciones que se nos presentan en diferentes contextos. Para aclarar un poco, ahí, bueno, antes de eso, mencionar cuáles son esas habilidades blandas a las que hacemos referencia. Entonces, habilidades blandas como la comunicación asertiva, de la que hablamos bastante hace 15 días, escucha activa, que es en la que vamos a profundizar hoy y van a darse cuenta que una hora nos queda cortica, realmente para entender lo que es la escucha activa. El trabajo en equipo, resolución de conflictos, autoconciencia emocional. Y de ahí podemos, la lista es larga, podemos nombrar bastantes, pero estas principalmente son en las que nos vamos a enfocar en el campo de la psicología organizacional o en el campo de recursos humanos. Aclaremos entonces, cuando hablamos de habilidades blandas, nos referimos a cómo desempeñamos cierta labor, distinto a las habilidades duras o técnicas, que serían de pronto ese conocimiento puntual, disciplinar que tenemos de cierta área. Me refiero a qué tanto podemos saber de, no sé, de geografía, de matemáticas, de análisis financiero, o si tengo conocimiento para manejar Excel especializado, realizar informes analíticos. Sí, son conocimientos técnicos puntuales, yo los puedo desarrollar, puedo hacer un informe analítico, pero la habilidad blanda me va a permitir cómo solicito yo la información que requiero para realizar ese informe o cómo doy a conocer ese ejercicio que hice, cómo le presento a los líderes, jefes de la empresa, los datos y los porcentajes que me envía cierto informe para que ellos puedan utilizarlo adecuadamente e implementar los ajustes y cambios que van a repercutir positivamente en su organización. Entonces, con esta claridad vemos la importancia de las habilidades blandas, que también no solo bueno, hoy día se acuña un término que son las core skills, ¿no? Habilidades principales, ya no tanto como blandas, sino principales por precisamente su relevancia en todo contexto. Entonces, todas las profesiones y todo el conocimiento disciplinar va a requerir que su personal desarrolle estas habilidades blandas. Y hoy día, en los perfiles de gestión por competencias, en las empresas se busca muchísimo no solo que la persona tenga el conocimiento técnico, sino cómo se desenvuelve o desempeña en ciertas situaciones. Por eso es que las habilidades blandas van a ser realmente fundamentales. Entonces, una de esas habilidades blandas es la escucha activa. Vamos a empezar a desarrollar qué es la escucha activa. Pero antes de eso, de entender pues de pronto los conceptos y definiciones que yo les he traído y he preparado, me gustaría saber cómo lo entienden ustedes. O de pronto, si quieren ahí por el chat, me van escribiendo algunas palabras que ustedes asocien con escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Déjenme saber ahí por el chat. O de pronto, alzan la manito, encienden el micrófono. A ver, ¿quién se anima? Muy bien. Nolin Cañón nos dice que se relaciona con la asertividad. Muy bien, para tener una comunicación asertiva definitivamente requerimos aplicar la escucha activa, por eso iniciamos con ese tema. En la próxima sesión, de hecho, nos vamos a centrar en lo que es la comunicación asertiva, pero el primer paso para lograrla es la escucha activa. Entonces, muy bien, está bastante articulado. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más términos de pronto se les vienen a la mente? Gracias, Natalia. Natalia Rojas nos dice prestar atención plena y concentrada a lo que otra persona está diciendo, tanto a nivel verbal como no verbal. Excelente. Excelente la mención que haces. Aquí resalto concentración y tener en cuenta el aspecto verbal y no verbal. Claro, nuestra atención no solo se refleja en,
en lo que decimos, sino nuestra expresión facial, nuestra expresión corporal, nuestra posición, deja mucho que ver si estamos haciendo un ejercicio de escucha activa. Muy bien. Ser un punto intermedio, de pronto no sé si no, no alcanzo a comprender cuál es el punto que quieres resaltar, Noli. Si lo puedes extender un poquito más para poder entender la idea. Mateo Hernández nos dice, atención total, prestar atención al que está hablando sin distracciones, sin interrumpir, mirar el celular, etcétera. Excelente. Y en este mundo y en este contexto sociocultural que nos encontramos, donde el celular ya hace parte de nuestra vida y de nuestro diario vivir y no podemos estar sin él, resulta ser un reto en lograr ejercer la escucha activa sin estas distracciones. Muy bien. Nicolás Hernández nos dice, la escucha empática es un tipo de escucha en la que no solo buscas entender lo que la persona dice, sino también ponerte en su lugar y sentir lo que siente. Exacto. También se le llama, de hecho, a la escucha activa, escucha empática. Qué bueno que lo traes a colación, Nicolás. Se diferencia de la escucha activa porque aquí el foco principal es conectar emocionalmente con el hablante. Implica percibir emociones, identificar si la persona está triste, feliz, ansiosa, enojada, etcétera. Muy bien. Sí, de hecho, la escucha activa, como te decía, también la llaman escucha empática, porque efectivamente no solo se trata de recibir la información, de entender esa información textual o verbal, sino también no verbal. Entonces ahí entra también ese componente emocional de lograr ponernos en el lugar de la otra persona, no solo entender lo que dice, sino sentir lo que siente. Muy bien, excelente. Muchas gracias a todos por su participación. Aquí Nicolás complementa percibir emociones, identificar si la persona está triste, feliz, ansiosa, enojada, etcétera. Sí, eso ya lo hemos visto. Muy bien, Manuela nos dice, la escucha activa no trata solo de oír las palabras, sino de comprender el mensaje completo. ¿Ok? Nuevamente nos hace alusión a ese ejercicio de comprender, entender. Muchas gracias a todos por sus aportes. Bueno, vamos a dar continuidad. Igual sí, si van escribiendo aquí, yo los voy leyendo. Bien. Efectivamente, la escucha activa va a ser una herramienta fundamental para nosotros lograr conectar con las otras personas con quienes nos comunicamos. Si aprendemos a hacer un ejercicio adecuado de escucha activa, vamos a lograr incluso moldear la conducta de la otra persona. Es cuando yo preparaba esta parte, decía, pero ¿cómo es posible que sin yo decir nada, sino sencillamente repetir un par de palabras, usar ciertos gestos adecuadamente en el momento adecuado, evitar interrumpir, evitar eh, de pronto esa necesidad de hablar e intervenir cuando hay ciertos silencios y espacios en la conversación? Esos tips tan sencillos, eso me va a permitir que la otra persona moldee su conducta y logre el objetivo que yo pretendo, más cuando hablamos de esa área de recursos humanos. Diana también nos complementa acá y nos dice, buenos días, la escucha activa es observar desde una posición de espectador, oyente o televidente para lograr una conexión empática y de manera recíproca. Eso que resaltas también es súper importante, porque claro, la escucha activa implica precisamente pues que yo esté ahí escuchando sin interrumpir a la persona, pero ya vamos a ver porque tú dices recíproca, entonces no, tampoco implica es que yo me quedo ahí todo el tiempo escuchándolo y la otra persona habla como si fuera un monólogo y entonces yo no digo nada. No, yo también tengo que intervenir, pero hay que aprender a saber cómo debemos intervenir y en qué momento hacerlo y cómo hacerlo también, no solo con nuestras palabras, sino con todo el componente no verbal o el lenguaje corporal. Así es. A mí me gustó mucho esta definición que traigo a colación de Elena Arist Moore. Ella realiza un libro que es muy interesante, al final les voy a dejar el PDF, donde ella presenta 100 diálogos y da ejemplos de lo que es y no es la escucha activa. Me parece súper interesante, por eso se los voy a dejar como insumo.
Y de ahí tomo esta definición que me encantó. La escucha activa es comprender la experiencia de la otra persona en un momento específico y ser capaces de expresar esa comprensión sin juicios de valor, haciendo que la persona se sienta no solo escuchada, sino comprendida. Entonces, fíjense todas las acciones que involucra el escuchar activamente. No, no es únicamente el ejercicio biológico de escuchar, de recibir los sonidos y la información por mi órgano eh, de la audición. Eso no es la escucha activa, es comprender. Entonces, fíjense, este ejercicio involucra todo un tema cognitivo, también ser capaces de expresar esa comprensión. Entonces yo lo que estoy percibiendo y recibiendo también cómo lo voy a expresar con mis palabras y que dé cuenta efectivamente de lo que la persona está diciendo y sintiendo. Y eso mismo hace que la otra persona, quien está hablando y se está expresando, se sienta no solo escuchada, sino comprendida. Entonces, si yo hago un buen ejercicio de escucha activa, hago que el otro sienta que yo no solo lo escucho, sino que realmente comprendo lo que está expresando. Y fíjense, los dejo con esta frase que me encantó mucho de Stephen Covey. Stephen Covey, que tiene un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y él usa esta frase para explicar lo que es la escucha activa. Temporalmente suspendemos nuestra perspectiva para ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. Nos ponemos los lentes del otro para ver su mundo, su contexto y su comprensión desde allá, desde lo que esa persona ha estructurado, porque cada uno somos un mundo aparte. Entonces cada uno construimos ciertos pensamientos, posturas. Entonces para comprender por qué la otra persona actúa como lo hace, dice lo que dice, piensa lo que piensa, yo necesito desligarme de mi mundo, de mis percepciones, pensamientos, posturas, dejar eso a un lado y entrar, ahondar en el mundo de la otra persona. Ese es un ejercicio que requiere práctica, requiere esfuerzo, no es tan fácil ponerme en el lugar de la otra persona y entender lo que el otro piensa. Y eso no significa que yo esté de acuerdo con el otro o que tenga la misma postura y la misma forma de pensar, ¿no? Estamos hablando de un ejercicio de comprensión. Bien, entonces vamos a irnos a un ejemplo puntual, ya andando un poquito más en el ejercicio de recursos humanos. Y pensémonos en un proceso en el que todos pasamos y nos movemos en este campo, y es en el de la entrevista laboral. Entonces aquí ustedes observan en la diapositiva un ejemplo un poquito jocoso de algo que puede suceder en una entrevista laboral. Y seguramente nos podemos identificar con situaciones como estas. Tenemos entonces al candidato, la persona que está siendo entrevistada en ese momento y el encargado de realizar la entrevista. Entonces, este empleado estaba mencionando una situación importante que le ocurre. Él dice, bueno, en mi empleo anterior tuve dificultades para coordinar con el área de ventas, porque no siempre teníamos la misma información sobre los clientes. Y el encargado de hacer la entrevista dice, ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa ahí? A hacer esto que genera. Aquí estamos viendo. Entonces, ¿qué ocurre en el pensamiento de cada uno? Bueno, el que está siendo entrevistado efectivamente dice, bueno, creo que esta persona no me está prestando atención. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a cohibir. Seguramente en las siguientes preguntas ya no se va a extender tanto, ya no va a ahondar de pronto en las experiencias y situaciones que ha tenido. Y la persona pues de recursos humanos que está encargada de realizar la entrevista, pues sencillamente sí está obteniendo información, pero no la información que requiere para lograr seleccionar ese cargo de perfil por competencias que quiere o se ha creado con el fin de, o está articulado con el objetivo estratégico de la empresa. Entonces, si yo no voy alineada ahí y si no estoy haciendo un ejercicio consciente y concentrada de atención, de escucha activa sobre este perfil, sobre esta persona, entonces efectivamente mi proceso de selección queda entredicho de qué tan efectivo pudo haber sido o va a ser, ¿no? La persona pues está pensando, está en el computador y buscando, ¿dónde está la otra pregunta, la otra pregunta?
Solo necesito información y recibir. Em, pues sí, dar respuesta a esas preguntas que yo ya he tenido previamente organizadas. ¿Cómo creen que hubiera sido diferente? ¿Cómo hubiera sido la forma adecuada si aplicamos lo que es la escucha activa? ¿Qué dicen ustedes? Ante la información que acaba de dar esta persona, este candidato, el que está haciendo la entrevista o la que está haciendo la entrevista, ¿qué pudo haber utilizado, qué recurso de escucha activa para hacer que esta conversación sea más efectiva? ¿Qué se les ocurre? Cambiando un poquito el panorama. Y teniendo en cuenta, como les digo, que las organizaciones pues hoy día tienen en su estructura organizacional pues todo un perfil de competencias a cada cargo. Y obviamente que están alineados con los objetivos estratégicos de las empresas. Entonces, si a mí me llega una persona en la entrevista y me cuenta que una situación de conflicto, de difícil, entonces yo qué quisiera saber ahí en ese momento. Paso a la siguiente pregunta, o esto que la persona me está contando podría ahondar un poquito más ahí. Buenos días. Buenos días, Yelips, adelante. No, yo no pasaría a la segunda pregunta. O sea, le preguntaría a la persona, al candidato, y si tuviste dificultades en coordinar con el área de ventas, em, ¿qué estrategias utilizaste en ese momento para poder estar alineado con esa área? Sí, o sea, como profundizar pues, para poder mirar entonces en él qué tan propositivo es, qué iniciativa tiene. Bueno, no sé, yo lo miraría más desde esa parte. Excelente, excelente. Y ahí tú acabas de hacer un ejercicio que es una técnica de escucha activa, que es el parafraseo. Y tú acabas de decir, tomas las mismas palabras de la persona, bueno, me dices que tuviste inconvenientes en esta área por estos y estos motivos. Bueno, cuéntame cómo lo manejaste o cuéntame una situación en la que lograste dar atención a esa situación. Excelente. Porque entonces la persona está dispuesta a hablar de ese tema, porque no ahondamos más y eso me va a permitir saber también cómo se comporta la persona. Y esto es súper necesario para entender pues también esas habilidades y competencias blandas con las que cuenta la persona y que me van a servir a mí. Efectivamente van a contribuir a la empresa. Natalia nos dice, bueno, debió de haber llevado la entrevista por ese lado que el entrevistado le estaba contando, sin pasarlo por alto, porque eso demuestra que estoy prestando atención y además es importante para mí saber un poco más el contexto de la situación. Eso es, y Mateo nos dice, sí, es interesante que la que está entrevistando, pues se nota que está siguiendo un papel, pero no está escuchando completamente lo que realmente le está comentando. En mi caso, yo no pasaría a la siguiente pregunta porque la idea es que cumpla los requisitos, que demuestre si se siente capacitado para poder hacerlo en este empleo o demostrarlo en el lugar. Eso es. Y Manuela dice, debió mostrar interés y curiosidad por lo que el entrevistado está diciendo. Exacto. ¿Qué pasa entonces los resultados cuando ocurre de esta manera, de esta mala práctica que estamos viendo? Esta persona, el entrevistado, hipotéticamente Carlos, siente que su comentario no fue explorado, que la oportunidad de conocer su habilidad para resolver conflictos se perdió y se va a cohibir. Seguramente en las siguientes preguntas, pues ya no va a querer expresarse abiertamente, sino que sencillamente se va a centrar en responder puntualmente lo que le preguntan. Entonces, fíjense cómo esto corta bastante la conversación. Y aquí vemos el caso contrario, como las propuestas que ustedes hicieron. Aquí ya la persona que entrevista dice, bueno, entiendo que hubo retos en la comunicación de áreas. ¿Podrías contarme un caso concreto y cómo lo manejaste para lograr que la información fluyera? Entonces aquí se parafrasea, se toma lo que la persona dice y se ahonda más en la información y él se siente, wow, sí le interesa saber lo que yo estoy diciendo, me está poniendo atención. Y esto pues obviamente va a repercutir positivamente en la empresa. ¿Cuáles serían los resultados de esta buena práctica? Entonces,
Él se siente escuchado, se explaya, habla con más tranquilidad y confianza. Mariana, hipotéticamente la de recursos humanos, obtiene ejemplos concretos de sus competencias en resolución de problemas, trabajo en equipo y comunicación. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre ciertos mitos que existen sobre lo que es escuchar activamente, ¿no? Creencias falsas o equivocadas que de pronto hasta nosotros también hemos incurrido en ellas. Entonces, mitos sobre escuchar. Entonces, podemos pensar que escuchar se trata de, claro, estar atento a lo que la persona está diciendo, recibir la información, pero en nuestra mente no estamos procesando lo que la persona dice. O sí, estamos procesando lo que dice, pero con el objetivo de responder, de dar mi opinión, de aconsejar. Eso no es escucha activa, porque no estamos comprendiendo a la persona, no estamos procesando la información de ella y de su comprensión, sino estamos, sí, recibiendo esa información con el fin de opinar, de responder, de procesar nuestros pensamientos, lo que se desvía muchísimo de lo que se busca en el ejercicio de escucha activa. Un ejemplo de esto, y trasladémonos también otra vez al área de recursos humanos y pensemos cuando aplicamos una evaluación de desempeño. Entonces, aquí vemos un ejemplo puntual. Estamos en una reunión de evaluación de desempeño. Sabemos que una de las empleadas pues no ha cumplido con sus metas, sus objetivos. Aquí lo ilustra la imagen, ¿no? Entonces, ella está explicándole al jefe de recursos, quien le estaba aplicando la evaluación de desempeño, mira, es que este semestre tuve dificultad para cumplir con algunos plazos porque el flujo de aprobación de piezas fue más lento de lo habitual. Sí, está contando, sí, yo sé que no cumplí mis metas, lo que pasa es que ocurrió esta situación. Pero el jefe ya está en su mente, ya prejuzgado, porque ella no cumplió, él ya dice, esta persona tiene que mejorar su productividad, me está afectando el proceso y las dinámicas. Y no está escuchando lo que ella dice. Entonces de inmediato dice, bueno, sí, pero necesitamos que mejores en las entregas que sean más rápidas. Ahora vamos al siguiente punto. Entonces, ¿qué pasa ahí? No se está escuchando a la persona. Ya se ha tomado una decisión previa a la conversación, así que no valdría la pena ni siquiera hacer esta reunión, ¿no? Porque ya se ha tomado una decisión previamente. Entonces no se comprende la raíz del problema, se pierde la oportunidad de identificar mejoras y esta mujer pues siente que su perspectiva no es importante. ¿Cómo hubiera sido en caso contrario? Fíjense acá. Entonces, ella cuenta la razón por la que no cumplió las metas. Aquí el jefe sí está escuchando. Dice, ok, ¿me puedes decir en qué momentos se están generando esos retrasos para saber cómo buscar la solución? Parece que la persona no puede cumplir con su meta porque ahí depende de otros terceros que de pronto están realizando el proceso de una manera en tiempos, a destiempo más bien, digámoslo así. Entonces, si el jefe escucha esto, le permite atender este proceso que puede estar afectando también otras áreas de la empresa. Entonces, fíjense en cómo cambia la actitud, cambia la disposición y también el empleado pues se va a sentir más tranquilo y más seguro y más dispuesto también a hacer los cambios que requiera. Entonces, son ejemplos puntuales que podemos ir pensando, bueno, cómo los aplicaríamos pues en el campo laboral. Otro de los mitos es presentar juicios de valor, buscar demostrar que tenemos la razón. Entonces, estar escuchando al otro con el fin de argumentar. Es como que yo en mi mente pienso que mi opinión es la más importante, de lo que yo tengo que decir, eso es lo que importa, entonces tengo que dejar saber mi punto de vista y argumentarlo, sin escuchar realmente lo que está diciendo el otro, solo demostrar que tenemos la razón. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado bastante, que a veces estamos en una reunión de trabajo y alguien interviene y dice, bueno, por poner un ejemplo, yo pienso que la próxima reunión, ¿qué les parece si apartamos con tiempo la sala principal, que ya está adecuada con todo el equipo técnico, para que no tengamos la dificultad de hoy, de que no teníamos computador, de que el internet y la recepción aquí no es buena? Entonces, ¿qué les parece si mejor apartamos con tiempo esta sala?
Y otra persona alza la mano y dice, no, 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 mira, yo pienso que más bien hablamos con Carolina de recursos para que ella nos ayude a apartar la sala principal para que no tengamos la dificultad técnica de hoy. Y entonces cada uno, ¿qué? Pero eso no fue lo que yo acabo de decir. Pero la persona dijo, no, 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 y vuelve a decir lo mismo que yo dije. No sé si me entienden esas situaciones, si les ha pasado. ¿Por qué? Porque la otra persona no está escuchando lo que dice su compañero, lo que dice el otro, sino está esperando en qué momento hay silencio para yo decir lo que yo voy a decir, porque mi opinión es la más importante. Y esto no es un tema de una sola persona, es un tema, diría yo, es social, cultural, es una práctica social, el no escuchar, el no atender. Por eso, a veces, sin darnos cuenta, también no sé si les ha pasado que uno está en una conversación con una persona y uno inconscientemente le llama la mano, como quien dice, préstame atención, así uno no lo diga, pero es como porque la persona está mirando para otro lado. Entonces uno tiende a hacer eso, y en el libro de Ariste Moore, ella lo menciona, que esto es una práctica social y uno inconscientemente hace estas acciones porque ya estamos predispuestos a que no nos escuchen, porque es una práctica. Entonces, fíjense el reto que tenemos al aplicar la escucha activa y sobre todo en el campo organizacional. Bien, veamos un ejemplo. Igual, en evaluación de desempeño o pensémonos en una entrevista de finalización de contrato. La persona se va, pero qué bueno hacer la entrevista para saber las razones o las causas por las que la persona se fue. Entonces, fíjense acá, esta persona dice, creo que este semestre no alcancé todas mis metas porque el sistema de reportes fallaba mucho. Y aquí ya hay un pensamiento prejuicioso, ¿sí? en donde, en donde aquí la persona dice, el jefe dice, no, no creo que haya sido por el sistema. Otros compañeros sí lograron sus metas, el problema es que te falta organización. O sea, él ya prejuzgó, dijo, pues si estos pueden, él también puede, porque no lo hizo, es porque no quiso. Entonces ya siento yo, ya estoy predispuesto a que la persona no está cumpliendo con su trabajo con unas malas intenciones, ¿no? Como un componente negativo. Y así nos cerramos completamente a escuchar lo que la persona tenga que decir. Aquí Natalia dice, hay personas que necesitan demostrar que saben, pero no escuchan a los demás para aprender de lo correcto. Efectivo, y a veces uno puede caer en eso también. Entonces yo solo quiero demostrar mis conocimientos, mis percepciones, lo que yo creo, e invalido la opinión de los demás, o sencillamente no escucho. Entonces, este es un ejercicio que tenemos que hacer todos porque, como les digo, es un tema social y cultural. Entonces, de alguna forma pensar, bueno, me he permeado yo de esa forma de ser, de pensar, a veces soy yo así también. A veces estoy en una reunión y estoy esperando que la persona que está hablando medio se silencie un poquito para pum, meter la cucharada y decir lo que yo tengo que decir. Entonces, también es un componente muy cultural de costumbres sociales que debemos entrar a revisar. Acá entonces, cuando aplicamos la escucha activa en el caso anterior que les mencionaba, entonces nuevamente la persona lo que hace es un parafraseo. Entiendo que percibiste fallas en el sistema. ¿Puedes darme ejemplos concretos? ¿Cuándo ocurrió? Para revisar cómo podemos optimizar el tiempo. Entonces aquí efectivamente validamos la percepción de la persona, reconocemos lo que siente este colaborador y que estamos dispuestos pues a tomar en cuenta su opinión. Esto va a ser supremamente efectivo en estos procesos de evaluación de desempeño, entrevistas de finalización de contrato, en capacitación, fortalecimiento del talento humano, ¿no? En esa gestión del talento humano. Bien, otro de esos mitos es el buscar simpatizar. Y simpatizar puede estar un poquito relacionado con el tema de empatizar, ¿no? Como hablamos, la escucha activa está ligada a la empatía, pero simpatizar a veces va más como esa intencionalidad de querer animar al otro, y entonces usamos ciertas frases como para aligerar la carga, supuestamente, pero invalidamos sus sentimientos. Entonces decir, ay, no te preocupes por eso, no te pongas así, exageras. Sí, si el colaborador nos está diciendo, mira, es que yo no me siento cómoda en el ambiente de trabajo porque mis compañeros han hecho estos comentarios, y entonces yo digo, ay, pero ¿por qué le prestas atención a eso? O sea, de verdad, no exageres, no es tan grave.
aunque yo supuestamente quiero calmarlo, aligerar su carga, lo que estoy diciendo es eso que tú sientes no es válido, no tienes por qué sentirte así. Y entonces eso lo que hace es cerrar a la persona. Lejos de abrirla y a que se sienta cómoda con el proceso y expresarse, lo que hago es cerrar ahí como ese puente o esa oportunidad de alinearnos con la persona, de conectar con ella. Entonces, nuevamente, la empatía no es decir, sí, yo entiendo, te comprendo, sé por lo que estás pasando. Eso también es un mito porque finalmente nosotros no podemos comprender 100% lo que pasa a la otra persona. Otra cosa es decir, imagino que no es fácil por lo que estás pasando o entiendo que lo que me quieres decir es esto y esto, ¿sí? Pero nunca decir, sí, yo sé por lo que estás pasando, porque si hayamos pasado por situaciones similares, nunca los seres humanos vivimos igual la situación, porque cada uno tenemos construcciones de un mundo distinto porque está basado pues en nuestros contextos, nuestras creencias, nuestras posturas, crianza, en fin, una serie de factores que nos hacen seres únicos. Entonces también debemos tener en cuenta que cada uno vemos el mundo desde una perspectiva diferente. Bien, cuando logramos ese ejercicio de escucha activa, hacemos que la otra persona realmente sienta seguridad y esté dispuesta a hacer un cambio. Eso es lo que les decía. La escucha activa puede lograr generar en el otro un cambio de conducta. Y como dice acá esta frase nuevamente del autor que les menciono, el cambio conductual tiene su origen en el cambio cognitivo. Si queremos que un colaborador mejore ese proceso, estas estrategias, aplique estas herramientas, pues lo que vamos a hacer es realizar este ejercicio de escucha activa, hacer que se sienta cómodo, comprendido y va a estar más dispuesto a generar algún cambio. Va a estar con esa disposición a realizar ejercer pues un cambio conductual, nuevamente como lo menciono, a partir de esas respuestas empáticas. Y recordemos que no todo lo que decimos se escucha y se escucha adecuadamente, o nuevamente hay un tema social, cultural aquí involucrado. También traigo esta ilustración de la escucha activa. A veces estamos en el mundo en que nos movemos, es como un juego de tenis en donde yo lanzo una pelota y mi compañero, en vez de responder a mi pelota, empieza a lanzar pelotas, como 5 pelotas que tiene él ahí mismo. Entonces, no hay un juego realmente. La escucha activa es un juego de recíproco, ¿no? En donde debemos estar conectados 100% con la persona y en el ejercicio que hacemos. Igual que acá, como en esta alineación y esta armonía que hay entre un instrumento y quien canta, pues al inicio el instrumento es quien guía la conversación, la melodía, y después con el tiempo el que canta también guía el instrumento y así eso es armonioso. Entonces hablaríamos de un modelo directivo y no directivo, ¿no? Entonces en donde ambos terminan dirigiendo la conversación y hay una conexión. Y también hay un ejercicio de escucharnos nosotros mismos activamente. Entonces, escucharse activamente. Saber cómo lo hacemos nosotros. Aquí en el libro que les menciono, ya después ustedes que lo lean van a ver, se da un ejemplo de un ejercicio que hacen los programadores web. Cuando no entienden dónde está la falla de un proceso, tienen un peluchito y empiezan a contarle a él todo lo que les pasó y en esa conversación, como que escuchándose ellos mismos, se dan cuenta cuál es la falla. Entonces también parte de un ejercicio que debemos hacer conscientemente de escucharnos nosotros mismos. Bueno, hasta acá les voy a pedir el favor que tomen captura de pantalla aquí el QR para que diligencien su asistencia, por favor. Vayan haciéndolo, tomen captura. Voy a ver también si se los comparto por chat. Por aquí. Aquí está. Se los voy a compartir por chat también, por si no logran entrar al código. También aquí por el chat les acabo de enviar el link. Por fin vayan diligenciando aquí la lista de asistencia. Les doy un minutico para que le tomen captura. Bueno, voy a seguir avanzando
en el tema, mientras ustedes pues van también diligenciando la asistencia. ¿Qué implica entonces la escucha activa? Requiere atención, comprensión, retención y respuesta. Y si lo pensamos en área de recursos humanos, va a fortalecer procesos como reclutamiento y selección, inducción, evaluación de desempeño, gestión del clima laboral, resolución de conflictos, planes de formación, entrevistas de salida. Entonces, fíjense que todos estos procesos en donde nos vemos involucrados van a estar directamente fortalecidos si ejercemos o realizamos un ejercicio adecuado de escucha activa. ¿Qué es la concentración y atención en la persona? Como muchos de ustedes al inicio me lo mencionaron. Ah, ¿no te abre el QR o el link que acabo de enviar aquí por... ¿A alguien más no le abre? ¿Me confirman, por favor? Yo vuelvo y miro acá. A ver si lo envío por otro lado. Está nuevamente. Ah, bueno, aquí no lo volvieron a enviar. Aquí nos hicieron el... Sí, a mí sí me está abriendo. Confírmame entonces si lo logras diligenciar, por favor. En dado caso que no, pues igual me dejas tus datos aquí por el chat al final y yo aquí lo tengo en cuenta para el tema de registrar la asistencia. Si alguien más tiene dificultades, por favor me dejan saber. Bueno, entonces, nuevamente, la concentración y atención en la persona. Esto implica estar presente y conectado con lo que te están diciendo. En el campo de la cédula aparece un error. Ups. Sí, entonces a varios les está pasando. ¿Y no les permite continuar? No. Ok. Permítame, entonces yo acá reviso un momentico así rápidamente. Y si no, vamos a hacer algo, porque pues sí necesito. em, Cristina, es que en el campo de la cédula nos pides como si tenemos que poner, es como el correo, como si no estuviera en campo numérico. Entonces creo que por eso está generando el error. ok. Bueno, déjame entonces ya lo reviso acá. Si no, lo que vamos a hacer es que vamos a igual a crear un grupo de WhatsApp con ustedes y entonces se los enviaría previamente por ese lado para que lo diligenciamos. Sin embargo, hagamos algo. Escríbenme aquí su nombre y cédula cada uno de los asistentes, aquí también por el chat. Con eso yo tengo su registro y así lo solventamos. Porque entonces sí fue un error ahí en la asistencia. Sí, hagamos eso con eso para poder avanzar. Listo. Gracias. Y ahí se van uniendo también, porfa, al grupo de WhatsApp que nos acaban de compartir, donde vamos a recibir toda la información también de las capacitaciones. Vale, entonces voy a continuar aquí con estar concentrado y atento en la persona. Ok. Escuchar con la intención de comprender. Entonces debemos estar concentrados con toda la intención de comprender lo que la persona realmente nos está diciendo y tener la verdadera intención de comprender a la persona. Entonces, no en argumentar, en responder, sino realmente en comprender lo que ella nos dice. Y no leer a la persona desde nuestra perspectiva, porque a veces uno piensa y ya juzga a la persona porque vemos las cosas desde nuestro ángulo. Y tenemos es que pararnos, como lo he mencionado, en ese mundo, en ese contexto de la persona. Tratar de entrar a su mente.
Debemos evitar interrumpir a la persona, ¿no? Y intervenir en esas pausas. A veces hay silencio, la persona está contando algo y hace una pausa y nosotros sentimos como esa necesidad, "Ah, no, entonces yo aquí ese es mi momento para hablar con la persona, para decir mi opinión o lo que tengo que decir". Eso tenemos que evitarlo. Técnicas de la escucha activa. Vamos a buscar también eliminar esas distracciones, entonces lo que es el celular de por sí encima de la mesa en una reunión ya de por sí está enviando un mensaje a quien está interviniendo o hablando que no va a ser escuchado. Esto realmente es un juego de percepción, entonces sí tenemos que buscar la forma de evitar ese tipo de distracciones que predispongan a la persona. El contacto visual es fundamental. No vamos a abrumar a la persona, tampoco nos vamos a quedar mirándola así sin parpadear, porque eso sí puede ser abrumador, pero sí hacerlo asentando, de pronto repitiendo la última palabra que dijo la persona, así en bajito. Todo eso muestra un mensaje de que estamos escuchando activamente nuestra expresión facial. No interrumpir, cohibámonos definitivamente de interrumpir a la persona porque es una tendencia que tenemos, como que, ay, tengo esta idea y no quiero soltarla, tengo que decirla, interrumpo. No hagamos eso porque en ese momento lo que importa es lo que la persona tiene que decirnos. Técnicas de la escucha activa también, vamos a realimentar con ese parafraseo. Entonces, lo que me acabas de decir es esto, esto y esto. El reflejo de emociones también aquí es fundamental. Y es cuando le decimos a la persona, siento que esta situación que me comentas te hace sentir así, es mi percepción. Entonces, ratificamos eso y le ayudamos a la persona a darse cuenta, sí, sí, efectivamente es así. Entonces, de esa manera lo logramos. Traje un videito que dura 1 minuto, quiero presentarles acá, pero permítanme, lo presento más bien desde acá. Acá. De Big Bang Theory, no sé si conocen esta serie, me parece súper genial este fragmento de esta escena que traje a colación y entonces quiero mostrarles. Aquí está, lo pongo más grande. Fíjense cómo se aplica la escucha activa acá. Es un poco jocoso, pero nos muestra el ejercicio. ¿Por qué el 1? ¿Son los segundos que trabajaron en ponerle un nombre? ¿Me das un poco de mantequilla? Sí, y sin embargo, con el Xbox One puedo controlar mi centro de entretenimiento con comandos de voz. Hasta ahora solo usaba a Leonard. Entonces compra el otro. Dame la mantequilla. No, espera. No tomas el dilema con la seriedad que merece. Bien, Sheldon. Tienes mi atención entera. Escucha esto. El PS4 es más angulado y elegante. ¡No me digas! ¡Oh, sí! ¡En serio! Pero el tamaño mayor del Xbox One evita que se caliente. Nadie quiere que su consola se sobrecaliente. Eso, por supuesto que no. Pero además el Xbox One ahora viene con un Kinect incluido. ¿Incluido? Sí. No se vende por separado, aunque el PS4 usa RAM GDDR5 y el Xbox One aún usa la memoria DDR3, Amy. ¿Por qué siguen usando DDR3? ¿Están locos? ¡Exacto! Es lo que yo dije. Y luego ponen un buffer de RAM y Oye, no. Un segundo. ¿Quién es? ¡Xbox! ¡No es cierto! Sí, de verdad. El buffer yes debería compensar la diferencia de 100 gigabytes por segundo entre las memorias. Esto es una pesadilla. ¿Cómo podrías decidirte? Sí, no lo sé. ¿Qué debo hacer? ¡Dame la maldita mantequilla! Entonces era ese fragmento. Estamos acá. Ok, ¿ustedes me están escuchando? ¿Me confirman? Porque Sí, sí, señora. sí te escucho. Ok. Sí, ¿Pudieron ver la escena, sí? ¿Se escuchó bien? sí, total. Ok. Entonces, fíjense cómo se aplican ahí las técnicas, claro, de una manera un poco exagerada, jocosa, pero se muestran más evidentes las técnicas de la comunicación o la escucha activa. ¿Qué técnicas vieron que ella utilizó? Ahí si quieren escribirme en el chat.
De pronto vimos el parafraseo, si se fijaron, ella repite un poco las palabras que utiliza al final, más bien es como eso, parafraseo, empatía emocional también. Porque entonces ya él se emociona y ella le responde también con esa emoción. De hecho, también les pregunta quién es, o sea, le está prestando atención, él está hablando de, bueno, de los creadores de cierta consola, ella, pero ¿quién es? Entonces él cambia totalmente la forma de la conversación porque la otra persona se siente no solo escuchada, sino comprendida. Es un pequeño ejemplo de cómo podemos lograr esa escucha activa efectiva y también pues ese moldear a la persona en el buen sentido, ¿no? Lograr ese cambio de conducta si lo trasladamos pues al campo organizacional. Yolima dice, sigue la línea de diálogo, parafraseo, lenguaje no verbal, muy bien, simpatizó, parafraseo, empatía emocional, parafraseo, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la escucha activa? Mejora la comunicación, aumenta la empatía, previene malentendidos, fomenta relaciones laborales sanas. Nos da unos beneficios súper importantes, como les digo, en todo campo de nuestra vida, no solo en el campo organizacional. ¿Cómo sabemos que hay una escucha activa? Entonces usamos estas técnicas, parafraseo, preguntas pertinentes, confirmaciones, ejemplos. Aquí Mateo también nos dice si ella buscó un beneficio mutuo, se puso en el lugar de la persona, fijándose en lo que comentaba y respondiendo a sus respuestas con preguntas que puedan seguir alargando la conversación, dando a entender que está poniendo atención a lo que está diciendo. Muy bien, entonces efectivamente cambia muchísimo cuando inicia la escena a cuando ella empieza a aplicar la escucha activa. Él se emociona, empieza a hablar y hablar. Dice, como aquí no solo me entienden, sino también esta persona está en sintonía conmigo, se siente obviamente dispuesto a expresarse más abiertamente. Muy bien. Señales de una escucha activa no verbales, entonces cuando hacemos ese contacto visual, nuestra postura, nuestros gestos, de hecho, uno sabe y puede percibir que la persona sí está alineada con nosotros y está sintiéndose comprendida y escuchada con los movimientos. Cuando una persona, su postura va hacia adelante y nos habla haciendo esto, quiere decir que está conectada, que se está sintiendo escuchada. Cuando de pronto tiene los brazos así, está hacia atrás, la persona no está conectada con nosotros, entonces eso es una señal para darnos cuenta que tengo que hacer algo para conectar con esta persona. Evitemos entonces este tipo de barreras en la escucha activa, interrumpir, tener juicios previos, ¿no? Esos juicios de valor, falta de interés o multitarea. Yo estar haciendo varias cosas acá al tiempo, no mostrar ese interés real en lo que la persona nos dice. Realmente requerimos hacer un ejercicio de concentración, de conectarnos con la otra persona. En conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, la escucha activa, entonces, es comprender lo que la otra persona está diciendo desde su mundo, desde su perspectiva. Validar y responder de forma consciente a lo que la otra persona expresa. Entonces, lograr tomar esa información que nos está diciendo la persona, expresarla en nuestras palabras, dejando saber también si efectivamente vamos en línea a lo que la persona nos dice. Aquí esto vale la pena mencionarlo, y es que cuando nosotros parafraseamos, no solo logramos que la otra persona se dé cuenta que le estamos prestando atención, sino también a veces la ayudamos a escucharse ella misma. A veces cuando alguien nos repite lo que acabamos de decir, podemos caer en cuenta y decir, uy, sí, eso fue lo que yo dije, pero realmente no es eso lo que quería decir. Entonces eso me ayuda a mí a corregirme, organizar mis ideas, volver a expresarlas de una manera distinta. Si de pronto me doy cuenta que iba como en contravía a lo que realmente quería expresar. Eso también es ahí, punto clave que debemos tener en cuenta. Y también esto nos permite identificar las necesidades reales, nos permite fortalecer la confianza y tomar decisiones basadas en información completa. Entonces tenemos todo un panorama, todo un contexto cuando realmente nos concentramos, escuchamos a la persona y eso va a ser la base para poder tomar ciertas decisiones.
si nos trasladamos a psicología organizacional, entonces en los diferentes procesos vamos a poder pensarnos, bueno, ¿qué pregunta más le puedo hacer a esta persona? ¿Qué me gustaría más que me contara? Si es una entrevista laboral, si es una evaluación de desempeño, entonces quiero llegar a la raíz del problema porque esta persona no me está rindiendo así o así. Bueno, entonces, ¿qué hago para que esta persona me cuente realmente, se exprese abiertamente? Entonces, aplicar esas técnicas de escucha activa. Bueno, y nos va a quedar un reto personal hoy. Entonces, este va a ser el ejercicio que nos queda de la clase de hoy, que sería súper interesante que en 8 días algunos, 1 o 2 personas nos cuente cómo le fue haciendo este ejercicio. Pero la idea es que todos lo hagamos, ¿no? Que nos retemos a aplicar lo que es la escucha activa. Tenemos 7 días para identificar 3 momentos donde hayamos practicado conscientemente la escucha activa y vamos a anotarlos en nuestro diario o libreta, el journaling, que es una práctica hoy día que se está incentivando, ¿no? Hacer como ese diario de campo, ir anotando esas experiencias, esas situaciones que nos van pasando, que nos permiten ser conscientes de estos ejercicios en los que queremos mejorar o fortalecer. Ese va a ser el reto. ¿Qué les parece? ¿Asumen el reto? Hola Cristina, buenos días. Hola, ¿Cómo estás? Claudia. Es que mira que yo me conecté tarde porque no sabía pues que había clase hoy. Entonces yo quería preguntarte si son cada 15 o cada 8 o cómo me entero un poquito antes porque pues lo vi como tarde y yo, ay, ya se va a acabar. Entonces no logré como estar pues como en toda la clase. Ay, listo, Claudia, no te preocupes, tú lograste ingresar aquí a nuestro link de WhatsApp, del chat. Sí, sí, yo lo tengo. Listo, ingresa ahí. Ahí al finalizar todas las sesiones vamos a compartir la grabación de la sesión. Esta sesión fue grabada, entonces tú te puedes Ok. adelantar de la sesión de hoy. Son 4 sesiones con la de hoy, entonces son seguiditas cada sábado de 9 a 10 de la mañana. Nuestra próxima Ah, sesión será el siguiente sábado. Exacto. Y por vale, el gracias. WhatsApp, yo les voy a compartir entonces lo que son las grabaciones, las memorias de la presentación. También les voy a compartir los documentos y los artículos de investigación para que ustedes ya profundicen. Entonces ahí pues nada, van a tener todo el material para que pues ahonden y profundicen. Entonces también este curso va a ser certificado. Entonces súper bien si em, estás bueno, tú me anotaste tu nombre y tu cédula, porfis, anótala también. Sí, señora, sí, ya lo apunté ahí en el chat. Es listo, porque ahí tuve una dificultad ahí con el link, se los envié con un error, entonces pues, no nos funcionó. Pero entonces yo aquí tengo presente las personas que se anotaron por el chat y entonces para pues la evidencia de la certificación, porque el requisito sí es que tengan por lo menos el 80% de asistencia a las sesiones para poder certificarlos. ¿Listo? Ah, perfecto, Cristina, muchas gracias por la información. Vale. Entonces sí, como les digo ya, hoy finalizaríamos entonces nuestra sesión del día de hoy de escucha activa. Interesante que se pongan esta meta, este reto, y escuchar a 1 o 2 personitas la próxima semana a ver cómo les fue, cómo nos fue con este ejercicio, ¿vale? ¿Cómo les pareció? Déjenme saber ahí de pronto con los iconos, con un GIF, un bien, un mal, si les gustó, no les gustó. Ah, bueno, excelente. Veo muchas, muchas manitas así y aplausos. Corazones también para ustedes. Ujú. Bueno, gracias a todos por su participación, por quedarse durante toda la jornada. Excelente. Entonces, Felipe, asumo el reto muy bien. Espero que todos hagan el ejercicio. Es muy chévere hacerlo así ya conscientemente y con estos tips. Bien, y entonces ahí nos estamos conversando por nuestro grupo de WhatsApp y también pues yo ahí muy juiciosa voy a anotar los nombres de quienes asistieron hoy muy juiciosamente para tener en cuenta ahí la evidencia para nuestro certificado. Que tengan
Feliz resto de día. Gracias a todos. Bendiciones también. Un abrazo. Cuídense mucho.